Esto no me pasa siempre. Yo sé que Dios, mi hermano, tiene cosas extraordinarias para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Fíjese que en Lucas, bueno, para algunos, ¿verdad? Que saben Lucas. ¿Quién era Lucas? Dígame quién era Lucas. Lucas era un discípulo de Jesús. Ya empezamos, ya. Gloria a Dios. Es un médico, era de los gentiles, pero no era discípulo de Jesús. Era discípulo de los discípulos. Eso ni dudarlo, porque pues de alguna manera entre ellos andaban. Pero en el capítulo 9 de... Gracias por el agua. En el capítulo 9 de Lucas, yo quiero que vaya conmigo al 51. Estaba viendo algo aquí, algo que, como siempre, ¿verdad? A mí la palabra me llena, me edifica. Pero yo quiero que vayamos detenidamente leyendo esta escritura acá, porque hay algo que me impactó. Y ya le voy a decir el qué. Yo creo que también a usted le impacta. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó, ¿qué dice? Su rostro para ir ¿a dónde? Para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los ¿qué? ¿A dónde entraron ellos? ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo. ¿Ah? ¿Estaba en el cielo? ¿Estaba en el cielo o en la tierra? Estaba en la tierra. Él estaba en Israel, en la nación de Israel. Pero aquí hay algo muy importante, porque en ese momento él no está en Jerusalén. ¿O sí? Sigamos, si quieren leamos hasta el 56. Vamos a leer. Y envió mensajeros, el 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. ¿Qué dice el 53? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? Entonces, ¿estaba en Jerusalén o no? No estaba en Jerusalén. ¿Estaba en Samaria? Tampoco estaba en Samaria. Ahora, ¿qué más dice? Bien, el 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quién? Jacobo y Juan dijeron: Señor, oiga, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué dice el 55? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué dice el 56? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Quiero que me ayude a manejar este pensamiento. Esto lo agarré y lo tengo como para poderlo meditar más profundo. Porque debemos de reconocer que Jesús llamó a sus discípulos. ¿Cuántos saben que lo llamó? Entonces, la Biblia
que los llamó y que el Padre se los escogió. El Padre le escogió a sus discípulos y el Señor de alguna manera pues lo llama. Entonces, y aquí veo algo extraordinario para mí, porque ¿cuántos años aproximadamente estuvo Jesús en su ministerio ya ejerciéndolo? Eso lo hablamos ayer, lo estuvimos hablando allá estuvimos hablando como unos 3 años o 3 años y medio, que se cuenta por ahí entre todo. Dejémoslo en 3 años, descontemos medio año. Entonces hagamos que 3 años. En 3 años, ¿dónde estuvo Jesús? Un ejemplo. Solo meditemos y pensemos en esto. 3 años, no son 3 días, son 3 años. Le pongo un ejemplo. Esta escritura que acabamos de leer, ¿cuánto tiempo se llevará en hablarla los discípulos de Jesús? ¿Cuánto tiempo? No sé si me doy a entender. Esta conversación, ¿cuánto tiempo se llevará? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses o cuántos días? Esta conversación. ¿Ah? Pero lo que estamos hablando ahorita es eso. Esa conversación, ese diálogo, ¿cuánto tiempo cree que se llevó? 2 minutos. ¿Cuántos años estuvo él con sus discípulos? 3. Como 2 años y medio por ahí mínimo. Pero pongámosle 3. ¿Y cuánto tiempo dijimos que se lleva esta conversación? Ahora, yo quiero empezar por acá y que abramos un poquito nuestra mente. ¿Qué pasaba después? ¿Qué pasaba al anochecer? ¿Qué pasaba al amanecer con los discípulos? ¿Qué hacían? Porque nosotros leemos y creemos que los 3 años están aquí. ¿O qué piensa usted? Sí. Exactamente. Porque si hubieran sido escritas, ¿qué dicen? Por eso la religión se ha empeñado a sacar cosas, hermanos, porque dice que Jesús, como él no lo escribió todo, ellos lo están terminando de escribir. Pero sinceramente, ¿qué se necesitaría? Por eso, oiga bien, lo intelectual es bueno, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin revelación, ¿qué es? Bueno, nosotros en el caso nosotros, si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, ¿qué tendría? ¿Tendría valor? No tiene valor, porque se necesita tener una revelación. Por eso el Señor dice que a nosotros se nos van a ser reveladas algunas cosas. ¿No dice la palabra del Señor así? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a recordarle las cosas que, ¿qué dice? Que Él les había enseñado. Si el Espíritu Santo no terminó de hablarles a los discípulos todo, a los apóstoles todo, ¿qué cree usted? ¿No es el mismo Espíritu que nos puede hablar a nosotros? ¿O es otro espíritu? Es el mismo. Ahora, pero viendo esto, quiero basarme acá. Porque
era ir. ¿A dónde era el propósito de ir a Jesús? Ir a Jerusalén, de acuerdo a esta escritura. Pero tenía que pasar, ¿por dónde dice? Por una aldea. Y esa está, una aldea que está por Samaria. Pero resulta que los samaritanos y los judíos no se llevan. Sí. Pero está en el mismo Israel. Mira qué tremendo. Está en el mismo Israel. Bueno, no sé, mi hermano, pero sí, bueno, en otras palabras, hermanos, ¿usted sabe por qué no se llevaban? Porque unos son judíos y los otros son samaritanos. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? Cuando dice que llegó aquel, ¿cómo se llama? Al pozo, y allí le pidió, ¿quién le pidió agua que le diera de beber? Jesús le pidió, dame de beber. ¿Y qué le dijo la mujer? ¿Cómo tú siendo judío? Le dice, me pides agua a mí, que yo soy samaritano. ¿Por qué? Pero, o sea, le voy a poner un ejemplo. Usted sabe perfectamente, y la mujer sabe perfectamente también, de que entre ellos no se llevaban. Le pongo un ejemplo. Usted no se lleva con alguien, ¿por qué? Tiene que haber un por qué, ¿o no? Por diferencias, pero tiene que haber algo que lo haga la diferencia. Espiritualmente fue por el pecado de David. Ahí empezó todo. Y ya históricamente, pues los hijos de Salomón, Robán y Jorobán, tuvieron guerra. Y se dividieron las 10 tribus del norte y las 2 del sur. ¿Sabía esa historia o no la sabía? Medio. Ni medio. Entonces se la vamos a explicar. Mire, vamos a poner un ejemplo. ¿De dónde comenzaron las tribus? ¿De dónde? ¿Ah? Las tribus de Israel. Estoy hablando de las tribus de Israel. ¿De dónde comenzaron? ¿Ah? Los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob. Las 12 tribus de Israel. ¿De dónde comenzaron? Vaya, ¿de dónde comenzó Israel? ¿De dónde comenzó Israel? ¿Ah? ¿De dónde comenzó Israel? Israel, ya Israel. Desde la pelea con el ángel. Desde ahí comenzó. Cuando el ángel peleaba, es que hermano, y le voy a decir algo, a mí no me cabe en la mente cómo un ángel es poderoso o no es poderoso. ¿Sabe cuánto mató un ángel allá en Varsovia? Parece, ahí en la Biblia. ¿Sabe cuánto mató un ángel? ¿Cuánto mató? Dígame, alguien que sepa, ¿cuánto mató? 185,000. 185,000 mató solo un ángel. ¿Usted cree que no hubiera matado a Jacob? ¿O era más poderoso que 185,000? Entonces nos damos cuenta algo aquí, que eso es importantísimo. Cómo Dios se deja ganar por ti y por mí. O sea, en otras palabras, ¿usted cree que le podemos ganar a Dios? Sinceramente, ¿usted cree que le podemos ganar a Dios? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Dígame, ¿qué somos? Hermano, yo solo a veces me pongo a imaginar yo en mis pensamientos de, hermano, ¿y qué pasaría si, como Dios es poderoso o no es poderoso? ¿Qué pasaría si usted conoce los yoyos? O, ¿cómo le llaman aquí en inglés? ¿Cómo le llaman aquí al yoyo? ¿O sí? ¿En inglés? No, pero repítamelo, ¿cómo se dice yoyo? ¿Ah? ¿Cómo? Yo.
Ah, bueno, pero esa es otra clase de yoyo. Ese le llaman barba, ¿no? Como que le llaman unos barbudos, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Pero qué raro eso, ¿eh? Pero bueno, yoyo. Entonces quiere decir que nosotros en El Salvador hablamos inglés, ¿ves? Porque nosotros yoyo le llamamos allá. En Cuba también. Sí, en Cuba también. Ah, bueno, también. Pero entonces, yo me pongo a imaginar, agarra él la bola de la tierra, porque para él la tierra es nada. ¿Y se imagina usted que le empiece a hacer así, hermano? No, y mire, y le voy a decir algo. ¿Usted cree que los terremotos son mandados por Dios? Pero Dios lo permite. Aquí de la tierra no se mueve, no se mueve. Hoy en día son provocados por el hombre también, los terremotos. Así estaban diciendo el terremoto que hubo allá, que una senadora dijo que habían enterrado bombas y explosivos. Por ahí va la cosa. Para que Hermano, hubiera un terremoto. ¿usted cuántos tienen más de 150 años aquí? Vaya, le voy a poner un ejemplo. Vaya, le voy a hacer otra pregunta. Usted oía, de usted pequeño, ¿usted oía mucho sonido de muchos terremotos? ¿Sí o no? Yo desde niño los he oído en El Salvador, ¿no? No, pero así con frecuencia, que de pronto allá, que de pronto el otro, que de pronto un maremoto, que de pronto un tsunami, que de pronto, que usted se acuerde, ¿oía eso algo usted así? Sí, y algo otro que pasaron, pero hermano, sinceramente, han sido, como le dijera, terremotos que han sucedido, es como las guerras. Pero hoy ya es normal, no normal, que se oiga un terremoto en Chile, que se oiga uno en Turquía, que se oiga otro en Canadá, que digan que la falla de San Andrés, que digan que en El Salvador de pronto, que en Guatemala. O sea, eso es normal. Lo que antes no era normal. ¿Pero por qué? Porque el hombre está destruyendo. Y mire, hermano, sinceramente, el hombre es malo, hermano. Cuando hablo del hombre malo, o sea, usted sabe de qué estoy hablando. ¿Cuál es el propósito de hacer bombas atómicas? ¿Cuál es el propósito? Ahora, si van a hacer una bomba, un ejemplo, y van a hacer, o sea, van a tirar una bomba, ¿qué tienen que hacer antes de tirar una bomba? O sea, un ejemplo, ¿qué creen que tienen que hacer? Digamos que van a hacer una bomba máster. Y que esa que va a matar, qué sé yo, lo que van a hacer. ¿Qué hacen primero antes de eso? ¿Ah? Sí, pero ¿qué hacen antes de que? Porque un ejemplo, yo no sé si usted lo haría o no, pero un ejemplo. Antes de saber lo que hace, van a hacer una prueba. ¿O no es así? Y buscar una manera de cómo salir de eso las personas. Hacen un censo. Tienen que hacer una prueba de qué tanto impacta. ¿Y eso dónde lo hacen? ¿Dónde cree que los hacen? ¿Sabe dónde los hacen? Lo hacen en profundidades de la tierra. Lo hacen en el fondo del mar. Y lo hacen en islas. Vaya, ¿dónde se van a tirar los que están tirando? Los que se van para el ejército, los que están, ¿cómo se llama? Que van a tirar al blanco. ¿Dónde cree que se van? ¿A la ciudad? ¿A dónde cree que se van? Y allá van a tirar. No crea que tiran. Tiran bombazos también. Pero eso nosotros, claro, nosotros
estamos fuera de eso. Entonces, pero como el hombre de alguna manera es parte del trabajo que está haciendo, él mismo está destruyendo ¿el qué? El planeta. Pero como no queremos, nosotros no somos defensores de proteger y guardar el planeta, porque al final de todo hay alguien que sabe los tiempos, hay alguien que sabe qué es lo que va a hacer. Pero mire, con esto, de lo que vemos en estos tiempos, el aceleramiento de las cosas que está pasando es complicado. Porque nosotros delante de Dios no somos nada, pero eso sí, humillados bajo la gracia de Dios, somos poderosos, hermano. O sea, mire, dos cosas diferentes. Delante de Dios nosotros no somos el qué, nada. Pero humillados, muy diferente. Pero humillados delante del Señor, ¿qué somos? Somos poderosos. Es la diferencia. Ahora, ¿cuándo Jacob tiene esa pelea con el ángel? Ya lo hemos hablado. El ángel le hace una pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué quería saber el ángel? Su nombre. Pero más que su nombre quería saber algo. ¿Qué quería saber él? Que se conociera su condición. ¿Usted cree que el ángel no conocía cómo se llamará este? ¿O es como que Dios le diga, mire, ¿cómo te llamas? Y usted le dirá, no, es que no sabes cómo te llamo, me llamo pues. No, es que muchas veces cuando Dios hace una pregunta, lo que Él quiere es que nosotros le confesemos a Él quiénes somos. Entonces viene Jacob, el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Sí, Señor, ¿sabes qué? Yo soy Jacob, yo soy usurpador. En otras palabras, ¿el que está haciendo él? Confesándose delante del Señor. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada, sinceramente? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que nos confesemos. Entonces viene el ángel y le dice, qué bueno, eso quería oír. De aquí en adelante ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás ¿cómo? Israel. A partir de ahí comienza Israel. E Israel tuvo 13 hijos, pero varones tuvo 12 hijos. Y ahí comenzaron las 12 tribus de Israel. Entonces, teniendo esas 12 tribus de Israel, usted sabe que ahí de las 12 tribus salió un hijo que se llamó José. Bueno, lo vamos a ir rapiditamente a José. ¿José a dónde estuvo? Egipto. En Egipto. ¿Y de Egipto salieron para dónde? ¿Para dónde? Para Canadá, dice el hermano. Salieron para Canaán. ¿Y de ahí de Canaán? ¿Qué pasó? Fueron esclavizados. Fueran esclavizados, liberados, volvieron. Bueno, vamos a irnos ahí práctico y sencillo de una sola vez. Y viene mi hermano, después que todo eso sucedió, ya empiezan los gobiernos, empezaron a gobernar, ya empezaron a gobernar el gobierno humano, después vienen a gobernar los reyes. Y en los tiempos de los reyes, usted sabe que ya cuando, ¿cuál fue el primer rey? ¿Cuál fue el primer rey? Saúl fue el primer rey. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué pedía? Pedía un rey. Pero el más primero era Dios. Entonces, ahora, algo importante es, porque ellos pidieron un rey y los hicieron reyes de acuerdo a las naciones como tenían sus reyes. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo, porque de esos reinados viene el Señor siempre llevando a quién iba a establecer como rey, y llamó a David. Al llamar a David, David tiene un hijo que hizo la casa de Dios. Bueno, usted sabe de quién estamos hablando. De Salomón. Entonces este Salomón, recuerde que murió David y se quedó Salomón de rey. Y al quedarse Salomón de rey, se tenía que morir, de alguna manera se iba a morir también Salomón. ¿Tenía que quedar quién? Pues uno que le sucediera a Salomón. Pero resulta que en el reinado de Salomón hubo un problema. Recuerda que estaban las 12 tribus.
Entonces en el reinado de Salomón se le levantó a su propio papá un propio hijo. Imagínense. Y tenía un servidor que se llamaba casi igual. ¿Cómo se llamaba? Roboam. Y el otro era Jeroboam. Entonces resulta que hubo una pelea entre ellos. Y al final, ¿sabe qué hicieron? Se dividieron las tribus. Se dividieron las tribus. 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus quedaron ¿a dónde? En el sur. En el sur. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte le llamaron Israel. Y a las 2 tribus del sur le llamaron Judá. Entonces en Judá había una capital. ¿Cómo se llamaba la capital de Judá? ¿Ah? La de Judá, ¿cómo se llamaba? ¿Usted sabe? ¿No sabe? La de Judá se llamaba, donde estaban las 12 tribus, Jerusalén. Sí, Jerusalén. Ahí estaba. Ahí se quedó. Ahí, hermano, eso es extraordinario. Ahí se quedaron los verdaderos sacerdotes. Ahí se quedaron los verdaderos levitas en las 2 tribus. Y las 10 se fueron al norte. Eso se llamaban los samaritanos. Y la tribu, o sea, la capital de las 10 tribus, ¿sabe cuál era? Samaria. Entonces, como los del norte tenían capital Samaria, pues también de alguna manera los del sur tenían capital y esa se llamaba Jerusalén. ¿Mande? Sí, es que ellos tenían de alguna manera esas lugares de adoración. Es que mire, Judá se adoraba al Dios verdadero. ¿Y sabe qué hicieron los del norte, los de Israel? ¿Sabe qué hicieron? Por eso, mire mi hermano, a veces usted ha oído hablar que a unos les dicen judíos y a otros les dicen israelitas. Pero nosotros debemos de reconocer quién es judío y quién es israelita. No es lo mismo. Porque los judíos vienen de los que creen solo en el Pentateuco de Moisés. No. Lo que pasa es que los judíos, ellos son los que se quedaron de las 2 tribus, nada más. Lo voy a tomar así, son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores, porque la capital de allí es Jerusalén y allí quedó el arca. Ahí estaba todo el templo, ahí estaba todo donde se adoraba al Dios. Entonces los samaritanos se rebelaron, o sea, se dividieron, se fueron al norte, hicieron ellos también un arca, hicieron también un lugar de adoración, pero ya no era lo que Dios había mandado. Creo que en Betel fue que hicieron eso, para que no fueran a Jerusalén. Hicieron otro, sí. Habría que verlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde nació Jesús? ¿En Israel o en Judá? Pero Belén, ¿de dónde es? Belén de Judá. No es Belén de Israel. Entonces él nació en Judá, en Belén, donde está la capital Jerusalén. Entonces, esto es tremendo. Ahora, ¿se puede imaginar dónde cree usted, por qué lado andaba Jesús entonces? Si dice que él tenía que pasar por Samaria, por una de las aldeas de Samaria, ¿para llegar a dónde? Para llegar a Jerusalén. Es que, hermano, eso, geográficamente, para poner ese mapa, tendríamos que ver. Y no crea que Jesús solamente anduvo ahí. El Gadareno era del otro lado de Jordán. Todos esos lugares eran, vaya, en otras palabras, eran lugares paganos. Mar de Galilea, todo eso. Eran tierras gentiles. Entonces, ahora, pero yo me quiero, bueno, ya 5 minutos tengo. Entonces, ya que estamos aquí, entonces Jesús dice, voy para Jerusalén. Pero les dijo el Señor, vayan a la aldea de Samaria, que yo voy a pasar por ahí. ¿Y qué hicieron los de Samaria?
No quisieron que pasara por dónde. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron? Iban vestidos como que iban a adorar a Dios en Jerusalén. Pero mire lo que dice ahí. No sé si leamos el versículo ahí para que usted pueda tener un poco más de luz. El versículo 53. No sé si lo tiene. ¿Qué dice? Y aquí vamos a ver unas traducciones. Rapiditamente unas traducciones ahí que podemos ver. ¿Qué dice el 53? ¿Qué dice? Mas no le recibieron. Dice, ¿por qué? Porque su aspecto era. ¿Qué querían ellos? Que orar ahí, que no fuera a Jerusalén. En otras palabras, estos dijeron, ¿van para dónde? Y estos no, en otras palabras, ¿qué dijeron? Estos no son de nuestros. Entonces, lo que a mí me llama la atención y me impacta es lo que dice Juan y Jacob. Leamos el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos? Vaya, deténgase ahí. ¿Qué querían ellos? Acabarlo con todo. ¿Ah? Acabar con todo. Ahora. Yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Por qué dijeron eso ellos? Ahora, solo quiero decirles esto así. ¿Eran discípulos o no eran discípulos? Eran discípulos del Señor. Solo quiero que a usted no lo vaya a decir solo porque no. Piénselo bien y analícelo bien. ¿Por qué dijeron, hagamos descender fuego del cielo y que los consuma así como Elías? Le hago una pregunta. ¿Será que ellos tenían poder suficiente para eso? Es que pienso yo, hermano, que según ellos, para ellos todavía creían que la salvación solo era para ellos. Sí, pero la pregunta mía es, ¿cuál era el propósito de ellos? Ascenderse del fuego. Para destruirlo. Pero la pregunta es, ¿tenían poder suficiente ellos para hacer descender? Ahora, hay un hombre en la Biblia que hizo descender fuego del cielo. Usted sabe quién es. Ese hombre era un hombre intachable. O sea, ¿qué no hacía? Era un hombre ya dedicado, que era profeta, hablaba con Dios. O sea, ahora, pero la pregunta es, los discípulos, ¿será que habrán tenido la capacidad esa suficiente para hacer eso? Ellos lo dijeron con la intención que Jesús dijera así, mandémosle fuego. Pero ellos no tenían el poder lo tenía Jesús. Tal vez el Señor les decía así, mandémosle fuego para que lo destruya. Si lo dijeron, es que ellos se sentían capaces de hacerlo. Yo creo. ¿Ustedes qué creen? Ya le conocían a Jesús, Sabía el poder que tenía. ellos nada más estaban pidiendo la autoridad de él. No, pero mi pregunta es, ¿creen ustedes que ellos se sentían capacitados y creían que sí podían hacer descender el fuego del cielo? Ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién andaba con ellos? Alguien dijo aquí, no sé quién lo dijo al final, de tanto que ustedes hablan, pero alguien dijo, ya lo habían visto. Miren, ¿cuántos años tuvo Jesús en la tierra con ellos, dijimos? 3 años. De los 3 años, ¿qué cree que más vieron de Jesús? ¿No cree usted que en un momento vieron a Jesús? Y oiga bien lo que voy a decir esto. O sea, no está escrito, pero ¿usted cree que no en un momento? Solo estoy poniendo mi idea.
Están en el desierto. No hay fuego. Solo estoy poniendo un ejemplo. No hay fuego y tienen hambre. Pero hay un lechón. como una oveja, No es un cordero. una carne, un carne, lo que sea. Tienes que cocinar. ¿No creen ustedes que en algún momento Jesús pide autoridad del cielo y le dice que se cocine ese animal? Solo estoy poniendo una idea. Yo creo que hasta Juan y Jacob pudieron haber hecho eso. Me imagino que sí. Hay descender- Me imagino que sí, ellos lo vieron. Ellos estaban muy seguros. Ahora, al verlo ellos, los milagros o los acontecimientos que en Jesús pasaba y que él los hablaba, ¿qué cree que ellos cómo se consentían también? Capacitado. ¿Por qué se sentían capacitados? Porque ahí estaba su maestro. En otras palabras, hermano, usted debe de aprender de su maestro. Si el maestro puede, usted también puede. Si Dios lo puede hacer, nosotros lo podemos hacer, porque el Señor dijo, mayores cosas que estas harán. Entonces, ellos no lo hablaron por decir a lo mejor, no. Ellos sabían que sí podían hacer descender del fuego. Tenían autoridad. Pero hay algo muy importante aquí, que Jesús Jesús los confronta. Está bien, tienes autoridad. Puedes hacer descender del fuego. Puedes quemar una ciudad. Él les dijo que no sabían ni lo que pedían. Pero miren lo que dice aquí el versículo. Ahora leamos el cual dije, el 55. Entonces volviéndose él los reprendió. Oiga, eso de reprenderlos es. Nosotros lo leemos bien despacio. Pero en una Biblia dice, les metió una gran regañada. Usted, hermano, a usted lo han regañado así, pero que le han metido una gran regañada. ¿Sí o no? ¿Y cómo se siente usted? Hasta llorar me han hecho a mí aquí en este país, hermano. A mí también. Eso, hermano, que lo regañen duramente. No sé qué dice las Biblias allí, la de ustedes, ¿no? ¿Qué dice? ¿Esa de regañar? ¿O qué dice? Lo reprendió, ¿verdad? Pero yo leí algunas que dice, y le dio una gran regañada. 54. Número 1, los regañó. Es una regañona reprendida. ¿Qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá dicho? Porque eso no está ahí. ¿Qué les habrá dicho? Y después de eso, no solo los regañó, ¿qué más dice? No sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Todavía no podían entender el plan de su maestro. O sea, sí tenían poder, sí tenían capacidad, pero ¿qué? Espíritu el que les había puesto eso. ¿Cómo es el nivel de madurez? ¿Cómo es el nivel que se logra la madurez, hermano? ¿Jesús era maduro o no era maduro? ¿Cuál era el propósito? El mismo Jesús dice ahí, yo he venido ¿para qué? Para que las almas se pierdan. ¿Verdad que él dijo, yo he venido para que... Entonces, ¿y ellos qué querían? Matarla. Pues sí, porque pensaban ellos que la salvación venía solo para ellos, hermano. ¿No será que a veces a nosotros nos pasa así a veces? Ojalá no le dé palabras al Señor ahí en el púlpito. Ojalá se lo acabe. Ojalá quede en vergüenza. Usted no sabe de qué espíritu soy, es decir, Señor. Pero qué lindo es, ¿verdad, mi hermano? Cuando usted, ojalá, Señor, ábrele los labios y que nos llene de palabra y que nos dé más y más y más. Mi hermano, esa es una bendición. Dale ofrenda de palmas a Dios. Mi hermano, qué lindo eso. Porque el Señor dice, ¿sabe? Usted no sabe de qué espíritu
estudiar? ¿Por qué les dijo eso? ¿A quién tenían ellos ahí? Al maestro. ¿Y a quién más tenían adentro? Porque él ya les había soplado. ¿A quién más tenían? Al Espíritu. Ahora, pero oigan lo que les dice. Vosotros no sabéis de qué. ¿De qué espíritu soy? Pero bueno, eso, lléveselo a su casa, póngaselo a sus pies y nos vamos en el nombre de Jesús. Tenían el espíritu, pero no tenían llenura como estamos ahorita nosotros. Tenían la revelación de Podía utilizarlos el otro. El espíritu, pero vacío. ¿Ah? pero Jesús encarándose con ellos, Pero Jesús encarándose con ellos. Cuando a usted le dicen, lo voy a encarar, ¿qué entiende usted por eso? le va a bajar los humos, le va a bajar los humos. Lo va a desbarrancar de donde está. ¿Sabe qué, mi hermano? Nos llama esta noche el Señor a tener misericordia, a poder ayudar, mi hermano, al que pueda ser ayudado. ¿Y sabe qué? Los samaritanos eran enemigos de Judá, ¿sí o no? No se iban. En otras palabras, Jesús, ¿qué hubiera dicho? Yo los apoyo, denle, quemen esa ciudad. Pero mire que dijo Jesús, sus propios enemigos. ¿Qué dijo el Señor? Miren, ustedes no saben de qué espíritus son, pero yo he venido para salvar las almas. Sin importar quiénes sean. Sí. Ahí entramos todos. Yo he venido todo a que tengan vida y vida en abundancia. Usted y yo hemos sido tan malos, hemos sido de lo peor, pero mira, Dios te alcanzó y te perdonó hasta el día de hoy. Levanta tus manos. Padre, gracias. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias por haberme perdonado, Jesús. No me consumiste. No permitiste, Padre, que yo muriera, Señor, en el vientre de mi mamá. O tal vez aquella fiebre. Tal vez aquel momento, Señor Jesús, en mi vida, Padre, que pasó de lo peor, Dios. Aquella infección siendo pequeño. O aquel cordón umbilical, Señor Jesús, tal vez, Señor bendito Dios, no pudo ser, bendito Dios, agarrado en mi garganta, Dios. O pasaron los años, pasé para este país, Jesús. Me cuidaste y me guardaste. Protegió, Señor bendito Dios, nuestras vidas, nos tiene hasta el día de hoy. Hoy tenemos familia. Tuvo misericordia de nosotros, Señor Jesús. Y a veces, Padre, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros espíritus, no sabemos de quiénes somos. Pero en esta noche, Padre, yo pido, Señor Jesús, por esta familia, Dios hermosa, Dios, que lo llene de gracia, Dios, que le dé fuerza, Señor Jesús, y que le puedan decir: Padre, no estamos solos, su presencia está con nosotros. Gracias por su gran amor, Dios, no nos ha consumido. Gracias por su misericordia. Estamos aquí todavía, Jesús. Líbranos del mal, de todo lo peor que venga, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús, por amarme tanto, Dios. Dígale: Padre, gracias por amarme tanto. Gracias por amar a mis hijos. Gracias por amar a mi familia. Gracias por todo, Señor Jesús. Lo que ha hecho hasta el día de hoy, Señor Jesús, ha sido grande y extraordinario, Dios. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Jesús. Todo se lo debo a Jesús. Dile: todo se lo debo a Jesús. Todo se lo debo a Jesús. Todo se lo debo a Jesús. Todo, Señor Jesús. Todo, Jesús. Todo, Señor Jesús, se lo debo a Él. Todo, Jesús. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo
existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Levanta tus manos y dile: Padre todo, Dios, todo, Dios, si mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento. Mi vida y sustento. Mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Te pido que los lleves donde vayas, Gracias, Jesús. que los lleves con bien hasta nuestros hogares, que estés con nosotros mañana en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo es Jehová me hace vivir confiado. Nos vamos a este lugar, mas no de su presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Todo se lo debo a Él. La última vez, dígale: todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, Todo se lo debo a Él. Dale las manos, hermano. Diga: hermano, bienvenido. Bienvenido a la iglesia.